Alumnos y alumnas del tercer grado de secundaria, sean todos bienvenidos a la primera emisión de su programa Aprende en Casa, correspondiente a Ciencia y Tecnología Química. Yo soy la maestra Vanessa Ramiro Cantor y estoy muy emocionada porque el día de hoy daremos banderazo de inicio de esta nueva propuesta educativa que nos permite seguir aprendiendo a pesar de la distancia. Toma lápiz y papel. Abre tu libro de texto y pon mucha atención, porque juntos construiremos los conocimientos científicos básicos que nos permiten comprender el mundo natural que nos rodea a través del lenguaje de la química. En esta primera semana abordaremos un contenido correspondiente a la fase compensatoria. Me refiero al sistema solar. ¡Wow! ¡Genial! En esta primera sesión daremos un viaje al espacio para conocer las fuerzas y características que influyen en la dinámica de los planetas de nuestro sistema solar. Pero antes de iniciar con este viaje, quisiera hacerte algunas sugerencias, como tener cerca de ti una libreta, lápices, colores, lapiceros, incluso hasta tu juego de geometría, para que puedas anotar las ideas más importantes, pero sobre todo las puedas ilustrar terminando la sesión. Mucha atención, porque a lo largo de esta sesión encontrarás algunas palabras desconocidas o conceptos que necesites analizar con mayor profundidad. Para que puedas estudiarlos, te sugiero que los anotes en un glosario. Posteriormente, con ayuda de tu maestro, los analizarás con más calma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se creó el universo? Verás. La creación del universo es uno de los grandes enigmas. Sin embargo, la ciencia ha hecho todo lo posible por resolver este gran misterio. Se dice que el universo se creó hace 14,000 millones de años. ¿Quieres saber cómo? Acércate, te lo voy a explicar. Imagínate que toda la energía y materia que conforman el universo se contraen en un espacio muchísimo más pequeño que la cabeza de un alfiler. El tiempo no avanza y nada de lo que conocemos existe. Y de repente, ¡boom! Una gran explosión llamada Big Bang libera toda esa energía contenida en ese espacio tan pequeño. La temperatura comienza a subir y el espacio se empieza a expandir a una velocidad incalculable y de manera infinita. Y es así como en una pequeña fracción de segundo se forma nuestro inconmensurable universo. Después, toda esa energía liberada se convierte en masa gracias a la interacción de una partícula llamada bosón de Higgs o the God particle. Gracias a esta partícula se comienzan a formar las demás partículas elementales del modelo estándar de física. Y me refiero a los quarks, a los neutrinos y a los electrones. Mucha atención en estas partículas, porque son las que van a conformar y constituir todo lo que conocemos e incluso hasta lo que somos. Después, unos 380,000 años posteriores al Big Bang, la temperatura comienza a descender. El ambiente ya es un poco más frío, lo que permite que los electrones que tenemos aquí sean atraídos por los núcleos formados de protones y neutrones creados por los quarks, dando lugar a los primeros átomos de hidrógeno y helio. Y de repente se hace la luz. Después, toda esa nube de hidrógeno y helio se contrae, generando reacciones nucleares en su interior, dando lugar a las primeras estrellas y supernovas, pero algunas de ellas van a colapsar debido a la falta de energía en su interior. Gracias a estas explosiones, se empiezan a generar los primeros elementos pesados. Me refiero al carbono, al nitrógeno, al oxígeno y algunas partículas de hierro e incluso hasta de oro. Pongan mucha atención en estos elementos porque gracias a ellos se comienzan a formar los planetas. Después, muchísimo tiempo después, se convertirán en las primeras semillas de donde surgirá la vida en nuestro planeta.
cientos de millones de años después de todo lo que ya les conté, se empiezan a formar las galaxias, como la nuestra llamada Vía Láctea, y en su interior un conjunto de cuerpos celestes llamados Sistema Solar, que es el tema principal de nuestra sesión. Y te preguntarás, ¿cómo le hizo el ser humano para saber todo esto? Muy fácil. Él se va a ayudar de una ciencia llamada astronomía, que es la ciencia que estudia la composición y ubicación de todos los cuerpos celestes e incluso genera algunas leyes que explican la dinámica de los planetas. Se dice que es la ciencia más antigua en la historia de la humanidad. Muy interesante, ¿cierto? Continuamos con nuestra exploración. ¿Sabes qué es el sistema solar? ¿Sabes cuántos y cuáles son los planetas que lo conforman? ¿Todos los planetas tienen el mismo tamaño? ¿Cuál es la ubicación de la Tierra con respecto al Sol y los demás planetas? ¿Podríamos vivir en otro planeta distinto al nuestro? No te preocupes, todas estas preguntas podrán ser respondidas a lo largo de nuestra sesión. El sistema solar es el nombre que se le da al conjunto de cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, considerando los miles de millones de pedazos de roca llamados asteroides, los meteoroides y los cometas, cuerpos congelados de polvo y gas cósmico. Y no nos podíamos olvidar de los grandes protagonistas, los planetas con sus lunas orbitantes, los cuales se diferencian entre sí por su masa, su peso, la forma de su trayectoria y las características de su atmósfera, siendo la Tierra el único planeta en donde se ha confirmado la existencia de vida. Manos a la obra. A continuación, vamos a resaltar algunas palabras clave de un pequeño esquema que podemos observar en tu libro de texto. Vamos a iniciar. El sistema solar se formó hace 4.600 millones de años y está formado por el Sol y 8 planetas orbitantes. Vamos a iniciar por el primero, el más cercano al Sol. Me refiero a Mercurio. También el planeta más pequeño del sistema solar. Mercurio tiene un diámetro de 4.878 kilómetros de distancia. Es un poquito más grande que nuestra Luna. Es un planeta que no tiene atmósfera que lo proteja. Es árido, seco, rocoso y está lleno de cráteres, hundimientos en la superficie provocados por el impacto de meteoritos. Es el turno del sofocante y caluroso Venus, cuya proximidad al Sol, que es el segundo planeta más cercano, hace que su superficie sea muy calurosa. De hecho, su atmósfera es muy densa y hasta venenosa. Venus tiene casi el mismo tamaño que nuestro planeta. La Tierra, nuestro hogar. La Tierra, en su atmósfera, produce hidrógeno y oxígeno, dos elementos fundamentales para que la vida se genere. Además, son los que nos proporcionan agua y oxígeno en el aire que respiramos. Ahora es el turno de nuestro vecino más próximo y el más famoso, el rojo y caluroso Marte, llamado el planeta rojo por el color de su atmósfera. En Marte, te voy a dar un dato curioso. En Marte encontraron un volcán de 26 kilómetros de altura. Lo llamaron Monte Olimpo y es 3 veces más grande que el Everest, la montaña más alta de nuestro planeta. Impresionante, ¿no? Ahora abran espacio, porque es el momento de presentar al planeta más grande del sistema solar. Me refiero a Júpiter. Júpiter, para que te des una idea, es 11 veces más grande que en la Tierra. Muy bien podrían caber todos los planetas del sistema solar en su interior. Se dice que Júpiter es muy similar al Sol porque fue formado por los mismos gases, pero no creció lo suficiente como para convertirse en una supernova. Ahora es el turno de Saturno, el planeta anillado. Debido a que
varios trozos, miles de millones de trozos de roca y hielo, viajan alrededor de este planeta, generando una forma anillada. Vamos a terminar con Urano y con Neptuno, los planetas más alejados del sistema solar. Ambos tienen un tamaño muy similar, sin embargo son muchísimo más grandes que la Tierra. La mayoría de todos estos planetas tienen un satélite natural orbitando a su alrededor, llamado Luna. De hecho, todos los planetas tienen una luna excepto Mercurio y Venus. Y ya que estamos hablando de este tema, quisiera compartirles algunos datos curiosos. Por ejemplo, las lunas más famosas de nuestro sistema solar son Phobos y Deimos, las lunas de Marte, y resaltan por su peculiar forma, muy similar a la de papas gigantes. O que las lunas de Júpiter son llamadas las galileanas porque fueron descubiertas por el astrónomo italiano Galileo Galilei en 1610. O que Saturno es el planeta con mayor número de lunas. Tiene 18 lunas para ser exactos y a la más grande la llamaron Titán. Además de los planetas con sus lunas, en el sistema solar existe una gran variedad de cuerpos celestes, como los cometas, ya lo habíamos mencionado, y asteroides, antiguos fragmentos de roca generados en la formación de los planetas. Prácticamente estamos hablando de grandes cuerpos rocosos muchísimo más pequeños que los planetas, pero más grandes que los meteoroides, fragmentos de roca y polvo. De hecho, varios meteoroides han llegado a la Tierra y cuando cruzan nuestra atmósfera, su velocidad y temperatura aumentan, generando en el cielo nocturno destellos de luz a los cuales nosotros hemos llamado estrellas fugaces. Oigan, y no nos podemos olvidar de Plutón, quien desde el 2006 fue nombrado un planeta enano por la Unidad Astronómica Internacional. Una vez que nosotros ya conocimos la estructura del sistema solar, es momento de hablar sobre la dinámica planetaria. Para esto va a llegar con nosotros el astrónomo alemán Johannes Kepler, quien establece las leyes del movimiento planetario. La primera ley de este astrónomo nos dice que los planetas giran en una órbita de forma elíptica, en un movimiento llamado traslación. Dicho movimiento genera cambios en la atmósfera de los planetas. En nuestro caso, gracias al movimiento de traslación, nosotros tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Al mismo tiempo, los planetas van a girar sobre su mismo eje, en un movimiento llamado rotación. Gracias a este movimiento de rotación, nosotros podemos ver llegar las noches y tras ellas unos hermosos y nuevos amaneceres. Un dato curioso es que Johannes Kepler no fue el primero en hablar sobre la forma elíptica del movimiento de los planetas. En la antigüedad, la matemática y astrónoma Hipatia ya había tenido este descubrimiento, pero su época no estaba preparada para dar ese reconocimiento científico a una mujer. Interesante, ¿cierto? Regresamos a las leyes de Kepler. La segunda ley de Kepler nos dice que los planetas van a aumentar su velocidad de desplazamiento cuando están más cerquita del Sol. Esto nos explica por qué las temporadas de calor son muchísimo más cortas que las épocas de frío, como el invierno y el otoño. Y la tercera ley de Kepler la vamos a explicar con esta maqueta. Kepler decía que entre más grande sea la órbita de desplazamiento de un planeta, muchísimo más tiempo se va a tardar en dar una vuelta completa al Sol. Por ejemplo, Mercurio, que es el planeta más cercano del Sol, tarda 88 días terrestres. Nosotros lo hacemos en 365 días, un año. Pero
Neptuno, que es el planeta más alejado del sistema solar, tarda 165 años terrestres en dar esta vuelta. Impresionante, ¿no crees? Es muchísimo más tiempo de lo que dura la vida de un ser humano. Y para que te quedes más impresionado de lo que ya debes estar, Plutón, desde que fue descubierto en 1930, ha recorrido únicamente un cuarto de su órbita. Sorprendente. Muy bien. Ya hemos terminado las leyes de Kepler. Ahora vamos a pasar a otro nuevo tema. Aquellas lucecitas que tintinean en el cielo durante la noche han fascinado al ser humano desde hace miles de años. Y así como Johannes Kepler e Hipatia, muchos astrónomos, físicos, filósofos y matemáticos se han dado a la tarea de observar con detallado detenimiento el cielo nocturno. Y al observar el movimiento de los cuerpos celestes, han generado algunas leyes sobre la dinámica planetaria. En la antigüedad, el filósofo griego Aristóteles, aquí lo tenemos, estableció las bases del primer modelo planetario, al cual llamó geocéntrico, pues él pensaba que la Tierra era el centro del universo. Dicho modelo tuvo gran aceptación en la época. De hecho, tuvo gran vigencia durante cientos de años, tanto que la Iglesia lo adoptó y estableció castigos y penas de muerte a todo aquel que se atreviera a contradecirlo o rechazarlo. A pesar de que estaba muy arraigada la idea de que la Tierra era el centro del universo, en 1543 llega con nosotros el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien propone o se da cuenta que Aristóteles estaba equivocado, pues la Tierra no era el centro del universo. Él dice y propone un modelo heliocéntrico, en el que coloca al Sol en el centro del sistema solar y desplaza a la Tierra junto con los demás planetas para que orbiten a su alrededor. Otro dato curioso es que la Tierra, los planetas eran llamados vagabundos debido a su constante movimiento orbital. Tiempo después de esta teoría tan revolucionaria para la época, Galileo Galilei, un astrónomo, físico y matemático italiano, se da cuenta que el modelo heliocéntrico de Copérnico era correcto. Fue tanta la aceptación que tuvo Galileo Galilei de esta teoría que la defendió hasta la muerte. Un año después de este descubrimiento, en 1633, la Iglesia, junto con la Inquisición, culpan a Galileo Galilei por herejía debido a estos descubrimientos. Lo condenan a un arresto domiciliario y lo obligan a retractarse de sus descubrimientos astronómicos. Sin embargo, él deja clara la validez del modelo heliocéntrico diciendo su célebre frase, y sin embargo, se mueve. Tristemente, 9 años después de este suceso, Galileo Galilei muere. Fue hasta 1666 cuando se establecen las leyes del movimiento universal, las cuales nos explican por qué los planetas giran de manera constante en un mismo espacio sin la probabilidad de que choquen entre sí. Esta ley la establece el astrónomo inglés Isaac Newton, quien nos dice o explica que dos cuerpos celestes serán atraídos debido a su masa, pero que la velocidad de su movimiento y la distancia que existe entre ellos serán las variables que impidan que ambos cuerpos colapsen. Así que podemos dormir muy tranquilos porque la probabilidad de que la Tierra choque con la Luna es muy poca. También Isaac Newton nos explica que la misma fuerza que atrae a los cuerpos al centro de la Tierra es la misma que rige el movimiento de todos los cuerpos celestes. A esta fuerza la llama fuerza de atracción gravitacional. Muy bien. ¿Recuerdas las preguntas que nos hicimos al inicio de la sesión? Estoy segurísima de que ya tienes la respuesta de todas. Atento, porque las vamos a recordar. ¿Qué es el sistema solar? El sistema solar es el nombre que se le da al conjunto de cuerpos celestes y fragmentos de roca que
se mueven u orbitan alrededor del Sol. ¿Cuántos y cuáles son los planetas que forman el sistema solar? Son 8. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y a Plutón lo quitamos de esta lista porque desde el 2006 fue considerado como un planeta enano. ¿Todos los planetas tienen el mismo tamaño? No. Los planetas se diferencian entre sí precisamente por eso, por su peso y tamaño, siendo Mercurio el planeta más pequeñito, con 4.878 kilómetros de distancia en su diámetro, y Júpiter el más grande, con 142.842 kilómetros de distancia. Prácticamente Júpiter es 29 veces más grande que Mercurio. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición de la Tierra en el sistema solar? La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. ¿Podríamos vivir en otro planeta distinto que la Tierra? No, porque la única atmósfera que produce hidrógeno y oxígeno, dos elementos vitales para nosotros, es la de la Tierra. Para que tú pongas en práctica todo lo que aprendimos en esta sesión, te sugiero realices una maqueta como la que está aquí utilizando material reciclado o algo más interesante, que pidas ayuda en tu casa con algún familiar para que puedas filmar un video que puedas compartir con tus compañeros durante las clases en línea, en donde recapitules las principales aportaciones de los astrónomos que han marcado la historia de la humanidad. Puedes retomar las aportaciones de Aristóteles, a Isaac Newton, Galileo Galilei, Hipatia, a Kepler. Ya te mostré cómo con material muy sencillo y utilizando tu imaginación puedes armar una clase muy padre. Esto ha sido todo por hoy, pero estoy muy satisfecha porque hemos aprovechado el tiempo al máximo y aprendimos muchísimas cosas respecto a nuestro sistema solar. Me despido segurísima de que estarás conmigo la próxima transmisión. Soy Vanessa Ramiro Cantor. Me despido de ustedes. Hasta pronto.